cuando anunciaron Rambo en Venevisión, nosotros vestimos a Honorio Torrealba de Rambo. Y entonces la promoción era, sí, este lunes a las 8, Rambo por La Rochela. Y aquellos estaban promocionando Rambo real, pues, y La Rochela Rambo. Y cuando avanza La Rochela, son cinco segmentos, 5 negros, pues. Y entonces al final de cada segmento, y no se pierda hoy Rambo, qué sé yo, y seguía La Rochela en el próximo, y ya cuando el último segmento, ya ahora sí, ya llegó el momento, Rambo, y entraba Honorio con una peluca, una cosa así, una ametralladora, y empezaba, Rambo, qué rico el Rambo, a bailar, Rambo. Estamos listos, ya arrancó, Ya arrancamos, estamos grabando cuando estén listos. Bueno, aquí estamos con Emilio Lovera. Bienvenido, Emilio. Muchísimas gracias, Osvaldo. Osvaldo Graziani. Graziani. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre Graziani con una Z y Graziani con doble Z en la pronunciación? Sinceramente no sé, creo que debe ser parte de la migración europea que poco a poco va abandonando esos dobles letras, doble N, doble Z, y nosotros somos Graziani, pero no directamente de Córcega, que es el origen, sino de San Antonio, justamente San Antonio del Golfo, con mucho antecedente venezolano antes de que realmente uno pueda conectar. O sea, yo soy de los que no se puede sacar pasaporte europeo a pesar del apellido. Entonces, sí, es un... yo creo que fue simplificar. Pero por la doble Z. Exacto. No tiene doble Z, no puede sacar No puede ser. Falso. Eso de los pasaportes. Yo siempre dije, esto no está bien. Sí. Eso no está bien. O sea, es un comodín. O sea, es una carta bajo la manga que a medida que pasa el tiempo se han ido como el mundo dando cuenta, oye, estos avispados lo que hicieron para poder huir del país fue sacarse los pasaportes, porque ¿cómo es posible que gente de 50 años se saque un pasaporte sí. de otro país porque tiene un tatarabuelo español? O dígamelo, aquellos que no, si tú eres alguno de estos apellidos sefardíes, puedes sacarte una oferta. Tenemos una oferta de pasaportes europeos para ti. Shalom. Y entonces la gente lo saca. Bueno, ya tal cual como pasó en una oportunidad que las mujeres se iban embarazadas de los países latinoamericanos a Estados Unidos para tener un hijo gringo, claro, y que el hijo gringo las hiciera a ellas gringas. Anchor babies, le dicen. Anchor baby anchor. Y entonces ya eso ya no es igual, pues tú puedes ir muy preñada y no va a ser el niño gringo porque se nota que lo hiciste a propósito. Ya como aquellos matrimonios que un latinoamericano aquí que ya se había hecho ciudadano vendía, pues, no su cuerpo, pero sí su soltería. Yo creo que la siguen vendiendo. Sí. Sigue existiendo. Pero ya no es igual, pues. Claro. Antes era, mira, nos casamos, sí, nos estamos casadísimos. Perfecto, vamos a darle su green card o su nacionalidad a su cónyuge. Y ya ahora no es así, ahora hasta los ponen a interrogatorios y cosas. Pruebas de cultura, de entendimiento de cómo es el país, de pruebas de inglés. Y tiene que pasar como 2 años. Sí. Tiene que pasar como 2 años para que te compruebes eso. Entonces, ahora sucedió que en una agencia de viaje o en un counter de una aerolínea le dijeron a una venezolana, no, pero es que tú no puedes viajar para allá porque usted es venezolana. Dicen, no señor, tengo pasaporte italiano. Mire, aquí en el pasaporte italiano dice que usted nació en Venezuela. La ley es para los nacidos en Venezuela. No importa su pasaporte. Wow, bueno, ya. Ya empezaron con eso. Empezaron las excepciones. Dígame lo que va a pasar a la cantidad de venezolanos que tienen pasaporte. Yo empecé a buscar, tú sabes que yo empecé a buscar arriba quién de mi árbol genealógico no era venezolano. Me costó mucho. Pero conseguí por fin un extranjero que me podía dar su cubano. Ok. Y yo con pasaporte cubano no creo que iba a mejorar. No solucionas mucho, ¿no? Sí. Bueno, ya están parejas en pasaportes débiles entre el venezolano y el cubano. Bienvenido a Chiste Interno. Qué bueno tenerte acá, Emilio. El que ha visto este podcast salió hace poco, salió hace como 3 meses.
pero te hemos mencionado bastante, ¿sabes? Y no mal, ¿sabes? Todo lo contrario. Para mí es un privilegio poder tenerte aquí y hablar de comedia, que es lo que más nos gusta hacer. En tu caso vives de eso. Eres el perfecto ejemplo de que se puede vivir bien de la comedia y ser feliz. Y bueno, me gusta empezar el podcast siempre con una pregunta de actualidad. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Qué estás inventando este año en tu carrera? Yo dejé de hacer televisión en el año 2005 y retomé por 3 años mientras me lo permitió el régimen, porque el régimen de alguna forma influyó en Televen para que no siguiera ahí, del 2011 al 2013 con otra producción. Y ya, no insistí más, porque de verdad se cerraron las puertas de la televisión y de la radio para mí en aquel momento. Nadie decía nada, todo el mundo estaba, mira, en realidad el presupuesto que pasaste está perfecto, pero por motivos económicos no te podemos contratar. Económicos. Entonces, pero no entiendo, porque el presupuesto es motivo económico para que no me lo hagas. Pero si te gusta el presupuesto, sí, está perfecto. Entonces me decían, pero por motivos económicos, ¿me entiendes? Que no podemos. Ya. Entendí. O sea, ellos estaban también amenazados de que no me dieran cosas no el presupuesto del show, sino el presupuesto de ellos. Sí. Exactamente. Bueno, total es que no hice más televisión. También la televisión estaba en plena decadencia, digamos, arropada por las redes sociales y otros medios alternativos, por el cable, por todas esas cosas. Y bueno, entonces dije, bueno, lo que me queda es el teatro, que es lo que yo empecé a hacer paralelamente al trabajo en televisión. Lo primero que hice fue radio, después televisión y después el trabajo en vivo. Y hasta el sol de hoy sigo haciendo eso, explotando shows viejos e inventando shows nuevos, que es lo que te permite definitivamente, si te sirve esa información, sobrevivir tanto tiempo. Claro, totalmente. Importantísimo el tema de reinventarse, ¿no? Porque yo creo que tú eres un buen ejemplo de seguir haciendo cosas distintas, seguir haciendo cosas nuevas, pero por otro lado también hay unos clásicos de personajes que tú has creado, de chistes que tú has creado que ya son leyendas, ya son, ¿sabes? Que ya no tienen un momento en el tiempo, duran toda la vida. Y eso me parece increíble. Pero antes de entrar en detalle de todos esos personajes y toda esa historia, tengo aquí muchas cosas que quiero preguntarte. Me interesa saber cómo era el Emilio antes de ser comediante. O sea, antes de que fuese realmente para ti un entendimiento de esto es una carrera, puedo vivir de esto. ¿Qué estabas haciendo tú? ¿Qué querías hacer con tu vida? Bueno, lo que pasa es que yo estaba asignado por la época, definitivamente, y en la época en que yo, de adolescente, cuando yo descubrí que podía hacer reír a un grupo de gente y que a la gente le interesaba saber qué iba a decir yo para reírse, ser comediante no era una opción. O sea, no era una opción decente o una opción lógica, ortodoxa. No existía para un padre o una madre sentir ningún orgullo porque su hijo se iba a meter a comediante. Eso era absurdo pensarlo. De hecho, el desprecio hacia la comedia era general. Esto todo que está... Tú eres caraqueño, ¿no? Sí. Todos en Caracas. Sí, ¿no? sí, todo en Caracas. Yo nací en Caracas, mis padres nacieron en Caracas, mis abuelos nacieron en Caracas. Por ahí para atrás, sí, bueno, hay unos hacia Barlovento, hacia La Guaira, por ahí. Pero siempre cerca, muy cerca de Caracas. Y entonces, en ese momento, yo me di cuenta que, bueno, que no existía un futuro en la comedia. Yo, de hecho, acaricié la idea de ser cantante de orquesta. Lo cual creo que te hubiese ido también muy bien. Bueno, me parecía más lógico, parecía más respetable el oficio. Porque de estudiar, yo nunca encontré una carrera que dijera, bueno, esto me encanta. No, nunca, siempre quise ser guardaparque. Eso es lo que yo quería hacer. Pero
Me presenté y todo, hice lo posible. Qué buen cuento. El jefe de guardaparques. ¿Ahí en qué? ¿En el Ávila? José Luis no, quedaba la sede del Instituto Nacional de Parques frente al Parque del Este. Okay. O sea, del otro lado del Parque del Este, cruzando la avenida Rómulo Gallegos en la entrada. Francisco Miranda, perdón. Y ahí empecé a hacer los trámites y qué sé yo. Y el director de Parques Nacionales me entrevistó. Y me dijo, ¿qué haces tú aquí? O sea, tú no puedes ser guardaparques. ¿Por qué? Pues es un trabajo de obrero. Tú no eres un obrero, tú eres un bachiller. O sea, tú vas a estar en la universidad, bueno, pero un guardaparque bueno, pues, por lo menos consciente. A mí me gusta. No, fuera de aquí. Te voy a hacer un favor, fuera de aquí. Y me votó. Wow. Wow. O sea, que a él probablemente le debemos un montón de un montón como venezolanos a ese bueno, señor. Pero yo tenía mucha ilusión de eso, me hubiera gustado y tal vez más adelante hubiera retomado cualquier otra cosa que pudiera hacer, porque en realidad yo no quería hacer, o sea, yo tenía inculcado que eso no era una cosa lógica. Yo entendí que se podía hacer algo la primera vez que me pagaron. Exacto. O sea, yo fui a Radio Caracas, hice algo en la televisión. De hecho, hice una imitación de Ali Khan, una narración en off, y trabajé como extra. O sea, me dieron una braga y no, ustedes son los que van a embargar a este apartamento, entonces ustedes vayan entrando y saquen el... Tú fuiste a Radio muebles. Caracas porque, bueno, déjame ir a ver, ¿cómo llegas ahí? No, bueno, la historia viene de antes. Siempre en el colegio habían los payasitos del salón, yo era uno de ellos, pero yo tenía mucha efectividad sobre los demás. Sí. Entonces... Me lo imagino perfectamente. Cuando salí de ahí, o sea, la gente mandaba a callar, calla, voy a decir algo, y yo me daba mi bomba, pues, esperaba. Y cuando yo sentía el silencio, soltaba la frase, el pensamiento, lo que yo quería expresar, y aquello estallaba de risa. O sea, que tu primera audiencia fue el salón de clase. El salón de clase, se fue la primera audiencia. Los recreos, ese tipo de... Ni siquiera en los recreos, era cuando todo el mundo estaba reunido, concentrado en una cosa, era lo que yo aprovechaba para ¿Y te decir acuerdas qué era lo que hacías? Imitar, era más que todo la... Podía imitar, pero siempre inventaba algo, o sea, una relación. Bueno, esto parece tal cosa con tal cosa. Y la gente, ¡uah! De hecho, me botaban de clase cuando había el estallido de risa, porque sabían que era yo. Exacto. Entonces, cuando me di cuenta de eso, me sacaron de ese colegio, me metieron en un liceo militar. Entonces, en el liceo militar, digamos, una forma de drenar el estar encerrado fue hacer un volante informativo. Un volante que se llamaba El Informón. Okay. Entonces, El Informón yo lo dibujaba, tenía sus fotos de la página central, que era la página única, ¿no? Con sus textos, tenía comerciales, anuncios, aviso clasificado. Una parodia de periodista. Una parodia de un periódico. Y entonces, y lo pasaba. O sea, terminaba de dibujar y lo pasaba. Aquello era risa, y entonces hay gente que se arrechaba porque claro, salía retratado ahí en algún episodio que había pasado en la semana y me pedían mucho el volante y yo los hacía. No conservo ninguno porque... Te iba a preguntar. Imagínate, claro, de mano en mano... se jodió. Se volvió un papel toalé. Sí. Pero llego donde mis compañeros de mi otro colegio, que me celebraban las gracias, y les llevé uno. Mira, esto lo estoy haciendo yo allá. Y bueno, de alguna forma ellos también tenían inquietudes de hacer cosas así. Ahí estaba Francisco Martínez, mi amigo de la infancia, escritor por 50 años entre Radio Rochela y no tanto como 50, pero sí sus 40 y pico de años, entre Radio Rochela y Venevisión. Y junto a otros diseñaron un pequeño periódico, pero ya con hojas y se le sacaba copia, okay, que se llamaba El Incógnito. Entonces El Incógnito tenía ya una sección de cine, una sección de horóscopo, que nos encargábamos Francisco y yo, y los demás se encargaban de otras cosas. Seguimos con esa inquietud cuando entramos a la universidad. Diseñamos otro llamado Megaterio. Entonces, el Megaterio sí era una joya. Megaterio era una joya. Megaterio era muy parecido a Mad.
Ahmad, perfecto. Buena referencia. Tenía incluso unos dibujos extraordinarios, un dibujante fenomenal. Otro de los dibujantes era Carlos Sicilia, Wow. que dibuja también muy bien. Otra leyenda. Sí, sí, yo dibujaba, pero no tenía la superhabilidad de ellos. Y bueno, y estaba Gustavo Grossman, Wow. que también estaba en ese... Lo conozco, sí. Alfredo Urbano, que falleció, y Francisco, y bueno, y hicimos el Megaterio. Entonces ya con este número 0 del Megaterio de agosto de 1980, empezamos a buscar, ¿qué hacemos con esto? O sea, mira, ojalá que queremos verlo en la calle, queremos que la gente lo ojee, se ría. Y buscando, Sicilia se encuentra con Charles Barry, fortuitamente en la calle, y le dice que tiene libretos para La Rochela. Ok, y Charles le dice, bueno, ¿cómo no? Tráelos y los vemos, los leemos y qué sé yo. Nos dice Sicilia, yo tengo este contacto, a ver si lo llevamos. Vamos a hacer una reunión. Y convocó una reunión en su casa donde fue Gilberto Varela, que era el director de La Rochela en ese momento, para enseñarle la revista. Gilberto no le paró medio a la revista, sino que yo estaba imitando, haciendo chistes todo el tiempo. Y me dijo, el delivery más que, sí, que el guión. El guión. Entonces tú tienes que estar en La Rochela. Entonces yo, bueno, ok. Me meten en La Rochela, hago eso, y me votan inmediatamente. Porque a un señor llamado Pompeyo Izquierdo me dice que ellos no necesitaban más imitadores, que ellos ya tenían suficientes imitadores. Y yo sentí un alivio, porque yo no vine a esto, pues la idea no era esta, la idea era la revista, dibujarla, y que eso, y no sentí alivio. Pero Gilberto dijo, yo te voy a meter como sea. Vete para la radio, tú estás trabajando, no, yo no estoy haciendo nada, vete para la radio. Me fui para la radio, me pagaron 230 bolívares. ¿Qué radio? ¿Te acuerdas, Carlos? Los 230 bolívares me los paga RCTV, okay, por la aparición esa pequeñita. Y después la radio que me contrata se llamaba Radio Cadena Diversión, que era una empresa que hacía 2 telenovelas radiales, mejor dicho, 2 radionovelas, y un programa cómico que era Radio Rochela Radio. Okay. O sea, la gente siempre pregunta por qué 2 veces radio. Bueno, no sé, así se llamaba. Y me metió a trabajar ahí como mascota y me empezaron a pagar ahí. Entonces ahí fue que entendí, de esto se puede vivir, o sea, no es mucho. Era 600 bolívares que para una persona sola no alcanzaban para nada, pero yo no... Es mucho, pero probablemente más de lo que te pudieses haber imaginado que hacer reír. Es que yo me imaginaba que no se pagaba. Exacto. O sea, no sé por qué, que eso era vergonzoso, pues. Sí. Y entonces ahí fue que empecé a entender, bueno, aquí están pagando, aquí esto es plata. Claro. Yo de hecho yo iba mucho para un bar por esa época en San Bernardino, se llamaba Bar Los Guaros. Okay. Y entonces esos bares de antes que habían rocola, era oscuro, olía a cerveza y a cigarrillo. Claro. Eso no ha cambiado mucho. El cigarrillo sí. Exacto, sí, es verdad. Sí, el olor a cigarrillo se cambió. Entonces yo me sentaba ahí y por primera vez yo les brindaba la cerveza a mis panas. O sea, si yo siempre era el brindado, pero yo no tenía medio donde caerme muerto. Y entonces yo les empecé a brindar. Y como no iba para el banco, sino me llevaba el cheque de 300 bolívares quincenales, me lo cambiaban en el sitio. Antes tú agarrabas el cheque y lo endosabas. Exacto. Claro. Lo escribías por detrás tu cédula y tu nombre y pagabas. Eso eran 300 bolívares en efectivo para el que lo tuviera. Y me daban vuelto en bolívares. Qué increíble. Bueno, así empieza tu carrera. Yo creo que hay tantas similitudes con la carrera de otros comediantes que empiezan haciendo simplemente algo que les gusta y la gente conecta y eso se convierte como la carta de presentación para después dar el paso y decir, ok, esto puede ser un negocio. Entras a Radio Caracas, entonces, eso Pasé un año en la radio. Gilberto me puso a escribir. Esto es el año 80, aproximadamente. Eso es el año 81. 81. Empiezo a escribir. Ok. Escribo uno de los programas, era de 1 hora. El programa duraba, o sea, constaba de 12 páginas más o menos
cada programa, 12 o 13 páginas. Entonces empecé a escribir semanalmente una sección. O sea, un día de programa. Y bueno, los primeros libretos horribles, ¿no? Sí. Como todo, o sea, hasta que fui encontrando la forma de escribir. Gilberto me dio los ejemplos de cómo se escribía radio para ser leída, o sea, lo de elenco, pues, cómo se acotaban los sonidos, los efectos, la música, lo que era del operador y lo que era de cada actor. Y aprendí a escribir eso. Y a partir de ahí, él siempre me exigía, Gilberto siempre me decía, no salió bien, pero tienes que hacerlo mejor. Haz de esto, escríbete algo de tal cosa, y yo lo hacía. Y siempre me decía, esto no me gustaron mucho, pero la próxima será mejor. Un día, digamos, zapeando la radio, caigo en Radio Rumbos y oigo mis libretos en Radio Rumbos. Otra radio, pues, otra cosa. Y entonces le digo, Gilberto, como que no son tan malos mis libretos porque lo estás usando para un programa de Radio Rumbos donde dice que tú eres el libretista. Y el tipo con una habilidad pasmosa me dice, claro, los estoy poniendo bajo mi nombre para que ellos los acepten. Después les digo que son tuyos y tú sigues escribiendo. Genial. Y entonces yo le digo, ok, claro. Gracias, sí, brother. Gracias, está bien. Pero eso pasó. O sea, él renunció a La Rochela por alguna razón, se fue del país y yo quedé escribiendo mi programa de 1 hora de Radio Rochela Radio y los 5 programas de media hora de Radio Zaperoco Radio, que era de Jorge Citino y Nelly Pujol. Nelly Pujol. Con un elenco. En el elenco estaba, creo que Honorio Torrealba, creo que Américo Navarro, Irma Palmieri, puras leyendas. la gorda Aide Tosta. Y después de eso, cuando se terminó ese programa, vino un programa con Pepeto, que se llamaba Pepetísimo. Ese yo no lo escribía Francisco Martínez y Carlos Sicilia. Y de allí derivó otro programa que se llamó El Sabor de la Risa. O sea, todo esto duró 10 años, del 81 al 91. Mi historia en radio AM, exacto, con programas grabados de elenco. Y ya en el 82 volví otra vez a la televisión y esta vez me dejaron. Qué increíble. Entonces, en esa década de los 80, tu relación con la comedia era directamente audiovisual. Estabas haciendo radio y estabas haciendo televisión. Sí. ¿En qué momento empieza tu relación con la tarima? ¿Sabes? Con empezarte a presentar en bares. ¿Cómo era esa escena caraqueña o venezolana de presentarse en tarima y hacer comedia frente a un público en vivo? Bueno, en el 82 yo empecé la relación con los compañeros de Radio Rochela, quienes cuando vieron que me dieron la oportunidad empezaron como a indagar quién era yo y tal. Ya el grupo de Rochela que trabajaba en Radio Rochela Radio me presentaba. Mira, este chamo está ya con nosotros en la radio, pero el chamo es muy bueno, hace voces, hace personajes y tal. Bueno, y los otros así con cierto recelo me aceptaban. Pero entonces los libretistas me dieron digamos, me tenían consentido. Okay. Entonces me ponían lo que llaman bocadillos. Bueno, es que los libretistas son inteligentes saben identificar quién puede sacar mejor ese libreto en ejecución. Sí, bueno, pero Francisco Martínez era mi hermano, sí. Él ya estaba como libretista, Sicilia también, mi otro hermano. Eso ayuda también. Y que sí, no era por eso. Tuve una palancaza ahí. Sí. Claro, obviamente lo que yo no tenía la jerarquía para hacer, no me lo daban. Claro. Definitivamente. Pues a mí no me iban a poner a hacer Carlos Andrés Pérez teniendo a Callito Aponte ahí, un hombre que tenía ya no sé cuántos años trabajando. Pero sí me daban bocadillos. O sea, yo era el favorito de los extras, el favorito de los destajistas. Y bueno, yo traté de honrar eso haciendo lo mejor posible, y profesionalmente y artísticamente. Entonces, a partir de ahí, me empecé a granjear la amistad de César Granados Bólido, de Nelson Paredes, del Gato y de Honorio. Y ellos tenían un grupo
que viajaban al interior para trabajar en eventos públicos. Y ellos fueron los primeros que me dijeron, aquí no hay dinero, dinero hay en la presentación pública. O sea, lo que tú te ganas en una presentación es lo que te puedes ganar en 2 meses aquí. Exacto. Entonces, sí, increíble. Y bueno, empecé a preparar lo que yo hacía escolarmente, a tratar de hacerlo un poquito menos escolar, más para el público en general. Y un día me llevaron, un día, X. No me acuerdo, probablemente en el año 83 o en el año 84. Ya tenía cierta presencia en el programa. Es decir, a mí me reconocían en la calle. Ah, mire, el chamito este que trabaja en La Rochela. Ya yo era el chamito que trabaja en La Rochela. Y de hecho yo escribí un espectáculo, antes de eso, escribí un espectáculo para Marta Olivo y Américo Navarro. Y nos presentamos en una escuelita de Suata. Un pueblito llamado Suata. He ido. Hice misiones en Suata. Bueno, ahí nos presentamos y bueno, fue un éxito. Y me dieron un platal, yo sé que era un pocote de plata así, todo en billetes de 20 y de 10 y de 5, pero era... En contexto para tu vida, eso era que esto es lo más arrecho que te ha pasado en tu vida. Sí, como 1000 y pico bolívares. Qué recho. Algo así, porque yo había escrito la vaina, había actuado. Hay una foto de eso, la tiene mi secretaria, una foto Polaroid. Okay. Esas instantáneas, y que la tengo. Yo salgo, pero flaco como un fideo, con una franelita y un... Yo tenía personaje en La Rochela, era el hijo de Irma Palmieri en Azocerro. Okay. Era un sketch famoso. Y entonces hacía eso, y los niñitos se reían. Bueno, había niños y había adultos. Y entonces descubrí que, bueno, que podía hacer las cosas. No fue tan fácil. Claro. Fue muy rudo. O sea, luchar contra el miedo escénico, luchar contra ese terror, esa duda de si sigo haciendo esto, si es necesario pasar por toda esta tensión que uno pasa para montarse sobre el escenario, sobre todo cuando no te conocen y te van a pitar per se. Cosa que en aquella época extrañamente nunca me pasó. Pero, o sea, una mezcla menos de lástima con... Oye, mira el chamo ahí echando. No, le parece ahí. Y entonces, pero sí, esta relación con estos humoristas, con estos comediantes que viajaban, me dio la oportunidad, por encima de la oportunidad que se está dando ahora, de no hacer el espectáculo en una zona de confort, sino que yo me fui a Los Leones de una vez. O sea, me presentaba en Caracas, en un sitio chévere, y me presentaba en San Antonio el Táchira, y me presentaba en Tucupita, y en Maracaibo, y en Valencia, y en Puerto Cabello, en Cumaná. Y empecé a viajar todos los fines de semana con ellos y después solo. Wow. Y estamos hablando de años 80, pues. Sí, años 80. Hay promoción que ayudaba mucho eso, como tú decías, que te estuvieran viendo en televisión. Estoy seguro que eso tenía una influencia, pero no había Twitter, ni Facebook, ni nada de eso para promocionar nada de el eso. show. Era nuestra gran red social, era la televisión. La televisión. Cosa a la que yo había accedido con muchísima suerte, porque obvio, yo pertenecía a un pequeño elenco de que en aquella época eran entre 20 y 30 personas, y probablemente el otro grupo o el otro chance que había de estar en esa red social era Venevisión, que tenía el programa de Joselo. Claro. Donde Joselo era el rey. La ventaja de La Rochela era que era más democrática. Sí, no había un líder principal. ¿no? Habían varios líderes. Exacto. Habían los intocables, Callito, Bólido, Pepeto, Charles Barry. Esos eran intocables, esos eran tradicionales, eternos. Y estaba otro grupo que está bien ubicado, Nelson Paredes, Honorio Torrealba. Nene Quintana. No, Nene entró después. Cuando yo entré, ese era el grupo. Okay. Y nosotros, pues, que era como la población flotante. Exacto. Que a veces nos votaban, a veces nos reenganchaban. A mí me votaron dos o tres veces. Una de las cosas que la gente no, por lo menos mi generación, que no conecta bien, era porque yo me acuerdo de La Rochela, y para mí La Rochela es igual a Emilio Lovera, a Laureano, por mi edad, ¿no? Pero La Rochela... incluso en esa época ya era un programa medio legendario. Es un programa que arrancó en los años 60 aproximadamente, ¿no? Sí, en el 59, de Exacto. hecho. Entonces, eso implica que ya incluso para ti en ese momento era me imagino que un prestigio importante entrar en un programa que ya tenía
Yo siempre digo, en Venezuela habían 2 programas para mí, o de mi recuerdo, que literalmente eran estaban asociados al día. Estaba Sábado Sensacional los sábados y Rochela los lunes. Era como que eso era intocable. Los lunes a las 8 de la noche no había otro plan. Claro. Y por mucho tiempo asumo yo que los otros canales básicamente sufrían de la existencia de La Rochela a las 8 de la noche. Después eso cambió y hablaremos de eso porque obviamente La Rochela no terminó como hubiésemos querido, ¿no? Claro. Venevisión estrenaba películas los lunes a las 8. Exacto. Tratando de, y probablemente no lograba sacarlos a ustedes del número 1. Nosotros recuerdo que cuando estrenaron Rambo, cuando anunciaron Rambo en Venevisión, nosotros vestimos a Honorio Torrealba de Rambo. Y entonces la promoción era, sí, este lunes a las 8, Rambo por La Rochela. Y aquellos estaban promocionando Rambo real, pues, y La Rochela Rambo. Y cuando avanza La Rochela, son 5 segmentos, 5 negros, pues, de cada programa. Y entonces al final de cada programa, de cada segmento, el primer negro, pues, y no se pierda hoy Rambo, qué sé yo, y seguía La Rochela en el próximo, y recuerde que ya viene Rambo. Y ya cuando el último segmento, ya ahora sí, ya llegó el momento, Rambo, y entraba Honorio con una peluca, una cosa así, una ametralladora, un pantalón todo roto con unas botas militares y todo lleno de sucio y de grasa el cuerpo, y empezaba Rambo, qué rico el Rambo, a bailar Rambo, qué belleza. La gente eso es que eso es otra historia de la televisión venezolana y la comedia. Antes de entrar en La Rochela, porque quiero hacerte muchas preguntas, porque para mí ese programa fue muy influyente en mi vida y en las cosas que hice después. Investigando un poco, que con este podcast he estado mucho en conocer la comedia venezolana más allá de mi generación. Se habla mucho de este local en Caracas, La Guacharaca. No sé si tú te acuerdas. Por supuesto. Échame los cuentos, porque es como que siento que es casi como que sana envidia que haya existido un local de ese tipo, con los cuentos que he escuchado de ese nivel. El eslogan era algo así como un antro de última para gente de primera. O sea, algo así era la vaina. Y bueno, hay muchos, ahí está, se habla de, bueno, que fueron uno de los primeros lugares donde tú te presentaste, estaba Sicilia, Callito Aponte estaba involucrado en el proyecto de alguna manera, tú probablemente me lo vas a aclarar. Creo que el local era de Ben-Ami Freeman, que era uno de estos intelectuales que hizo muchas otras cosas más allá de comedia. También se metió en gastronomía, Claudio Nazoa. Y está la historia del Conde, que mucha gente no la conoce, pero ese fue probablemente uno de los primeros lugares donde el Conde probó, o Benjamín probó el personaje del Conde. Y bueno, ya lo demás sabemos que es historia. Échame un poco el cuento de tu relación con ese local caraqueño que quisiéramos que todavía exista. Sí, definitivamente no ha existido, digamos, en mi historia, un local como La Guacharaca. La Guacharaca era una idea de 5 socios. Uh-huh. 5 socios. Uno de ellos era Ben-Ami Freeman. Los otros los conocía a 1 o 2. Callito no era un socio, pero todo el mundo quería que, los socios querían que se pensara que Callito era el dueño prácticamente de La Guacharaca. Y entonces uno de los eslogans era ven a ver a Callito o a conocer a Callito en su casa, algo así, salía en los periódicos. Ben-Ami sí había intervenido en la distribución de la oferta artística. Él decía que primero venía el humor, después venía la magia, uh-huh. Después la música y el sexo. Uh-huh. Ahí presentaban lo que llamaban antiguamente un striptease, uh-huh. Que es una mujer que se va quitando la ropa y al final queda sin nada, pero tú no le ves las partes pudendas. Uh-huh. O sea, no le ibas a ver un pezón ni le ibas a ver un vello púbico. Uh-huh.
O sea, porque ella bailaba de forma que siempre lograba taparse de esa parte. Y eso, de verdad que era, para mí era un arte, porque era imposible. La tipa hacía todo, era genial. Aparte una tipa de estas que tiene un cuerpazo. Después venía otra que sí se dejaba ver mucho más. Entonces ya hubo como un cambio ahí de pudorosidad, pero era otra chica. Había danza árabe con una colombiana que se hacía llamar Cherezade, que era una tipa que tú le veas la cara y dices, tipa tiene que ser de Egipto. Esta tipa no puede ser de aquí. Cuando hablaba, oiga, ¿y por qué no han puesto la música? Mire, porque era colombiana. Pero muy simpática, muy chévere. Por supuesto que ahorita es una famosa maestra de danza árabe. Estaba el mago Sonny Fontana, estaba el mago Sullivan, en la música estaba la orquesta de Andy Durán. Habían mariachis los días que trabajaba Callito, porque Callito cantaba canciones tipo de Jorge Negrete con mariachi, y el resto era comedia. Se presentaba Claudio Nazoa, me presentaba yo, se presentaba el Conde del Guácharo, se presentaba el mismo Callito y muchos otros. El pájaro Fran Guevara, que no vive en Venezuela ni siquiera allá, hace muchos años. Bueno, se me escapan otros, Luis Rivas, muchos. La cuestión empieza cuando inauguran la guacharaca. Yo me encuentro trabajando junto con Simón Díaz, Callito Aponte, Claudio Nazoa, José Rubens, que se llamaba a veces José Rubens y a veces Pepe Tanguete, un guitarrista que le decían Piñerúa, y Toña Granados. Toña Granados, una cantante portentosa. En un restaurante de un gallego que quedaba en la avenida Blandín de la Castellana, que se llamaba Los Arrieros. Entonces ahí nos presentábamos, a mí me tocaba los miércoles y a veces los jueves, con mucho éxito allí. Y entonces llega un día que la carta la había dibujado entre Callito y Simón, la carta de ellos. Era una carta hecha a mano, obviamente reproducida después por máquina, pero era una carta hecha a mano, me acuerdo. Un restaurante de carnes, y tipo argentino, pues. Y entonces, después de ahí, veo que se va Callito. Se va Callito y se va Simón. Se va Claudio detrás. Y quedo yo con Toña y José Rubén, con Pepe Tanguete. Y yo seguía yendo, pues. Y entonces el gallego, que se llamaba Paco, dice, su hijo está en Miami con un restaurante también. Y yo fui y me dice que Paco está vivo y que está chévere. Me dice que, bueno, ya yo sé que tú te vas a ir porque todos se están yendo. Yo no te puedo pagar más. Entonces, si te quieres ir, no hay problema. Puedes trabajar allá. Si quieres venir aquí a trabajar algún día, estas son las puertas abiertas. Y yo, bueno, me pareció muy noble de su parte. Y efectivamente, yo no me fui, pero me llamaron. Me llamaron de la guacharaca. Entonces, bueno, mira, Paco, sí me llamaron y qué sé yo. No te preocupes, ya yo te dije. Entonces me fui para allá. Allá estaba trabajando ya el Conde del Guácharo, ya estaba Callito, ya estaba Claudio. Lo que yo sé del Conde del Guácharo era que él presentó en una academia donde estaba estudiando, donde Levi Russell era el director y el profesor, una tesis de su carrera de actor, que se llamaba El Conde del Guácharo, la tesis. Y se trataba de un campesino oriental que se creía de la realeza. Y entonces yo leí eso. Yo tuve la oportunidad de leer ese trabajo. Y él hacía parte del texto, pero improvisaba mucho. El texto era brillante. Después de eso, no volví a ver un texto como ese con él. Él se quedó solo con las improvisaciones, que era lo que producía mejor risa o más facilidad para hacer reír en el público, y así fue que surgió el Conde. Ese fenómeno. De hecho, cambiaron a Callito por el Conde. O sea, aquella cuña que ven a ver al Conde del Guácharo en su casa fue por él.
Wow. A mí me fue muy bien en la Guacharaca, muy bien. Yo estuve 27 meses trabajando en la Guacharaca, todos los miércoles y jueves, porque los viernes y los sábados yo no los comprometía, Okay. porque a mí ya me estaba yendo muy bien fuera de la Guacharaca. Y la Guacharaca, y en realidad todos los locales que tenían un elenco fijo trabajando, pagaban mucho menos. O sea, cuando yo ganaba, ¿qué te digo yo? 3.000 bolívares en una presentación, la Guacharaca pagaba 1.500. Okay. Pero la Guacharaca era fijo. Sí, y los miércoles y jueves. Entonces, valía la pena. Podías balancear. Valía la pena. Entonces yo empecé a trabajar como un demonio. O sea, yo No trabajaba has parado. lunes, martes, haciendo libretos. Yo escribía 37, tenía que crear 37 páginas para la radio, ir a grabar entre lunes y miércoles la radio. Viajaba a Maracay en autobús para grabar un programa allá para Maracay y otro programa para Barquisimeto. Me tenía que dormir, pero los programas eran de 1 hora. O sea, yo pasaba 10 horas mínimo grabando eso. Me venía en la mañana, bueno, hacía de todo, hacia la Guacharaca, hacia los fines de semana shows, hacia La Rochela. Entonces, hubo también por aquella época otro programa que fue el que me hizo salir de la universidad, porque yo estudiaba en las tardes. ¿Qué estabas estudiando en la universidad? Comunicación social. Ok. Y me dijo, oye, yo no puedo venir a grabar esto porque tengo clases. Entonces, no, tienes que quedarte aquí. O sea, yo te voy a dar un consejo, me dijo Gilberto Varela. Yo te voy a dar un consejo, un buen consejo que va a parecer un mal consejo. Salte de la universidad, porque aquí tú tienes un futuro. Aquí vamos a hacer un programa nuevo que va a ser el gran programa y se va a grabar todos los días. O sea que no vas a poder ir ni un día a la universidad. Pues cuando yo grababa Rochela, yo faltaba un día a la universidad. Pero con faltaba todos los días. Y bueno, falté todos los días durante no sé cuánto tiempo duró ese pensión OEA, se llamaba, un fracaso. Ya saben, niñitos. No, coño, estabas yendo a la universidad para el trabajo que ya tenías, pues, y que te estaban prometiendo más, pues, en cierto modo, como... Bueno, después de eso, después que no fui a la universidad y se terminó el programa, yo no retomé la universidad, claro, pero iba con Francisco Martínez, Carlos Sicilia, Raúl Vallenilla, Gustavo Grossman, Urbano, a clases. De audiencia, claro. O sea, yo me gradué de oyente, pues. Bueno, está bien, eso es importante. Parte del comediante, el gran talento de un buen comediante es poder escuchar realmente, sí. y ver. Pero a mí me ponían a participar, sí. y nadie le paraba. O sea, por lo menos en lo que era teatro, radio, cine, televisión, yo estuve con ellos. O sea, yo estuve trabajando con ellos como si fuera un alumno. Wow, qué increíble. Qué racho. Bueno, voy a hacer una pausita aquí rapidito para decir que esto es Chiste Interno. Esto es gracias a Astro Studio. Esto que estás viendo aquí, ¿qué te parece el estudio? Oye, yo creo que esta es una de las muestras más perfectas de lo que alguien puede hacer con un container. Exactamente. Coño, gracias. Lo aprecio un montón. Estamos muy contentos con Adrián aquí ayudándonos a que esto suceda, ¿no? Porque uno aquí tiene el trabajo fácil de hablar y hacer preguntas, pero que quede bonito y que se escuche bien es gracias a la gente de Astro Studios, que ya saben, astrostudios.com es la página, ¿no? TheAstrostudio.com. TheAstrostudio.com, exacto. Así que bueno, aquí la pueden ver en el... ¿Y Astro? ¿Por qué Astro? Mi hobby es astrofotografía. ¿Así? Tomo fotos de las estrellas, que si la Vía Láctea y la Luna y ese tipo de vainas. Entonces, para ponerle algo que fuese simpático con lo que me gusta, pues. Astro es el perro de los supersónicos. También. Y bueno, no sé, si nos ponemos ahí cursis para que las estrellas vengan y... Sí. Y hablen. Bueno, continuemos. Bueno, ya saben, también chisteinterno.com, ahí se pueden suscribir, ver los episodios completos, darle like, comentar y todo lo que ustedes saben que se tiene que hacer para que el algoritmo lo mueva por ahí. Emilio, vamos a hablar de Radio Rochela ya entrando en el proyecto. Como te dije antes, para mí, yo nací en el año 79 y toda mi infancia en los 80 y sobre todo en los 90, cuando ya
Mis papás me dejaban ver televisión hasta después de las 8 y bueno, estaba... Para mí la Radio Rochela era lo más importante para mí de la semana. O sea, era el momento ideal. O sea, sentarse ahí a ver televisión y ver sketches con una gran cantidad de comediantes, donde obviamente estabas tú, pero había muchos. Aquí anoté una lista de los que yo recuerdo que me marcaron. Obviamente Pepeto, a mí me da mucha risa Pepeto. Y Sí. Pepeto es realmente uno de los originales, ¿no? De Sí. La Rochela. Cuando sale en el 59, ya Pepeto estaba involucrado en el proyecto. Nora Suárez, con la que después trabajamos en el proyecto de Nada que Ver. Laureano, por supuesto. Nelly Puyol, Siema Palmieri, Kiko Mendive, otro que me daba mucha risa. Nene Quintana, que ahorita me comentaste que él llegó después, pero para mí él estaba ahí desde el principio. Claro, Pues, por supuesto. como chamo yo Sí, lo igual veía. que Nora. Exacto, igual que Nora. Pero, y esto no lo digo porque tú estás aquí, pero había una persona en ese programa que hacía reír más que nadie. Y esa persona se llama Emilio Loera. Yo de verdad, todos los sketches que tú hacías, y ojo, no era solo tú, era el ensemble y cómo la dinámica con los otros actores. Por ejemplo, que anoté mis favoritos, no, obviamente había muchos más, pero Los Portus, que era con Nora Suárez, Los Boperó, con Nene Quintana, Los Colombianos, Perolito, Daguito, ¿te acuerdas de Daguito? Ese Sí, era claro. un clásico. Además hay una conexión ahí de Daguito con el cuento, no, o sea, no sé si es una conexión, pero es un personaje similar al cuento legendario del carro de Drácula. Palomino Vergara, que es un buen ejemplo porque muchas veces se criticaba, no en esa época, pero ahorita uno ve Radio Rochelle, bueno, era muy sexista y todas las vainas que te puede decir, pero mira, ese personaje más bien era una representación del matriarcado que a veces existía en Venezuela, ¿no? Y era a mí me encantaba ese personaje. Y por supuesto el Junior, que fue uno de los que trascendió y creo que es algo que, no sé si todavía sigues haciendo el chutuber, ¿lo sigues haciendo? No. Okay, pero es algo que hiciste hasta hace poco, pues. Sí, ¿sabes? hasta hace poco. Cuéntame, o sea, me interesa entender cómo era la dinámica de un show semanal tan legendario, porque obviamente, bueno, al final era una hora de televisión, ¿no? Pero el trabajón que hay detrás para escribir los libretos, para hacer los sketches, asumo que para decantar qué va, qué no va, no sé si, ¿cómo era esa dinámica semanal de creación de comedia en La Rochela? Bueno, la Rochela la conformaban el productor general, quien tenía sus asistentes. El productor general convocaba a reunión semanalmente a los escritores. Estos escritores traían ideas y en la reunión se decidía qué ideas se iban a hacer y quién las iba a escribir. ¿Esto qué día de la semana sucedía? Asumiendo que los lunes era... Los lunes. Exacto, los lunes se hablaba del que venía. Del que venía. Que venían 8 días. Exactamente. Entonces, los lunes decidían que iban a escribir y empezaban a escribir. Ya en la reunión los asistentes habían anotado qué cosas se necesitaban para montar los decorados de los sketches que se iban a hacer. O sea, mira, se va a hacer, ponle tú, lunes, el próximo lunes vamos a hacer la parodia de Sábado Sensacional. Entonces ya el asistente escribía en la pauta para... Bueno, hay que pedir a los servicios de producción que se vaya a montar el decorado de Sábado Sensacional. Uh-huh. Hay que pedirle ya se sabía, lo que ya se estaba sobreentendido era que se tenía que pedir el vestuario de Amador Bendayán para Honorio Torrealba, que era el que hacía Amador Bendayán. Y así, todas esas cosas. Se escribía y se entregaba antes del martes. O sea... El martes de la mañana ya ellos escribían en la noche del lunes. Exacto. En la tarde del lunes. Ellos escribían y traían el material. Entonces este libreto se desglosaba. Al desglosarlo, se iba todo ya final, o sea, pedidos finales a maquillaje, a vestuario, a utilería, a ambientación. Ese departamento tenía un nombre... Bueno, carpintería, a todo, para que ellos entonces fueran montando en el estudio todo para que estuviera listo. Luego los libretos, cuando se terminaban de entregar los libretos, se multigrafiaban y se dejaban ahí para cuando los actores los fueran a buscar. Nadie lo iba a buscar. Los actores lo buscaban cuando iban a grabar.
O sea, yo aprendí a tener una memoria de corto plazo ahí. Okay. Y después viendo el resultado, pues repetían, hacían las cosas. Pulían. Exacto. Había otro que era mucho más, o sea, Roberto Gómez Bolaño, cuando visitó Venezuela, pidió ir a La Rochela. Y una de las preguntas fue, ¿cómo lo hacen? Y entonces cuando se le explicaron cómo hacían, él piensa, eso es un milagro. ¿Y por qué? ¿Cómo lo hacen ustedes? No, nosotros escribimos, después que se escribe, hacemos una lectura del libreto dramatizada con todo el elenco y estando el director allí. Después, eso es un día y ya se va todo el mundo a su casa. Después al otro día hacemos una prueba por cámara en el estudio. Se hace una prueba por cámara de todo lo que se va a hacer y al otro día se graba. Ustedes llegan, ¿cuándo les entregan el libreto? No, lo tengo que ir a buscar. ¿Y cuándo lo graban? No, ahorita cuando lo llegue me lo estudio. No, mames. Entonces, bueno, estábamos acostumbrados a eso. ¿No? ¿Cuándo grababan? ¿Qué día de la semana grababan? Originalmente se grababa los viernes. Cuando los rocheleros, porque digamos, era lo más cerca del lunes para tener actualidad. Actualidad, que era siempre importantísimo. Sí. Cuando La Rochela se dio cuenta que lo que más daba rating era los personajes, no era la actualidad, sino los personajes, y que todo el elenco que se quejaba de que no ganaba suficiente dinero estaba pidiendo los viernes, estaba saliendo antes para ir a trabajar, decidieron hacerlo los jueves. Okay. Entonces pasamos muchos años grabando los jueves. Después hubo una época donde se cuestionaban a los comediantes de Rochela porque ellos iban una sola vez a la semana a grabar y ganaban plata. Uh-huh. Esto era una queja de los dramáticos que iban los 5 o 6 días a la semana y ganaban lo mismo o menos uh-huh. que muchos de los rocheleros. No que todos, porque había rocheleros muy mal pagados. Y entonces empezaron a citarnos más. Pues vamos a repartir la grabación entre miércoles, jueves y viernes. Entonces, oye, era más difícil. Aunque obviamente, como uno no salía en todos los sketches, probablemente yo iba solo un día o 2. Difícilmente iba los 3 días. Bueno, pero para completarlo, una vez que el programa se grababa, entonces se enviaba a edición, posteriormente a musicalización y después la lata al aire. Al aire. Increíble. Yo como gocé tus personajes, de verdad, o sea, fue muy influyente, pero me interesa, y sobre todo por la naturaleza de este podcast, entender qué había detrás. Es muy importante hablar de todo lo demás, más allá del talento, que involucra poder montar un programa como un programa de televisión, desde los guionistas, los jefes de los guionistas, quienes estaban detrás ahí ordenando esa locura, los utileros, todos productores, camarógrafos, hay tanto esfuerzo y por supuesto siempre el crédito se lo lleva el que sale en pantalla y todo eso, pero para hacer comedia, sobre todo televisión, 1 hora a la semana, de alta calidad, requiere un trabajón y un gentío. ¿Cómo era eso? Háblame del tema de los jefes de guionistas. Alguien me estaba contando, creo que fue Ana Nutria, que había mucha influencia argentina. ¿Eso es verdad? Había... En general, en Radio Caracas había mucha influencia, así como en Venevisión había mucha influencia cubana. Okay, exacto. O sea, en Radio Caracas muchos ejecutivos eran cubanos, muchos actores eran cubanos, muchos productores eran cubanos. Más o menos la misma parte en televisión, Radio Caracas, era argentina. Yo, de hecho, una vez me llegué a quejar cuando yo tenía más o menos ya como pegar un grito. Yo dije, bueno, pero entonces aquí hay que ser argentino para que uno le pare en bola. Decía yo, y eso resonó en las cosas. Cosa que no, obviamente no tenía nada en contra de los argentinos. Era que parecían beneficiarlos por alguna razón. Hubo argentinos muy talentosos haciendo televisión con un bagaje y con una experiencia que trajeron de Argentina. Pero con esa fama también vinieron uno que otro argentino que no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo, pero con una viveza extraordinaria se enquistaron allí y ganaron dinero, sí. Hicieron carrera.
Hay que, sin duda, darle crédito a los argentinos, obviamente generaliza, pero en verdad, en temas de comedia, ellos han hecho cosas muy buenas y todavía siguen haciendo. Pero lo que tú dices es totalmente cierto. Nosotros, cuando teníamos Plop, la agencia de publicidad con la que hicimos todos estos proyectos y de contenido, siempre jodíamos que a veces lo que teníamos que hacer era contratar a un argentino para que fuese a pichar la idea, porque probablemente los ejecutivos iban a gustarle mucho más siendo un argentino El que la proponía. el que la proponía. Sí, pero sí. era como que un actor, vamos a contratar un actor argentino para que nos aprueben la idea y después, bueno, la ejecutamos. Pero hay algo de eso, ¿verdad? Sí, Tienen un talento. tienen habilidad para convencer. Sí. Tienen un lenguaje. O nosotros tenemos una debilidad por ellos, pues, Sí. ¿verdad? Otra impresión que me da, y corrígeme si me equivoco, con La Rochela, que yo creo, no sé en qué momento entra Laureano al equipo de La Rochela, pero yo creo que desde el punto de vista sobre todo de guión y de estilo del programa, yo creo que la influencia de Laureano fue relevante e importante. Háblame de cómo esa dinámica de Laureano entrando a La Rochela y si eso en verdad es una impresión equivocada o es verdad que Sí. Laureano generó un cambio ahí positivo. Bueno, al César lo que es del César. Hay que ser justo y ecuánime, objetivo. Nosotros en Rochela sufrimos de lo que sufren los equipos de fútbol y de béisbol, que cuando ganan por el bateador que metió el jonrón o en fútbol por el que metió el gol. Y cuando pierden es culpa del manager. En Rochela pasaba eso. La gente cuando veía una mala Rochela le echaba la culpa a la producción y a los libretistas. Y cuando era muy buena, que se habían reído mucho, le agradecían a los comediantes. Entonces, nada más injusto que eso, porque el grupo de libretistas de que gozó Radio Caracas Televisión para hacer La Rochela fue una pléyade de genios. O sea, empezando originalmente por incluso cubanos. Había Luis Pérez, que era cubano, que era genial. Genial y de mal genio, de paso. Estaba también uno que a mí me parecía un genio, se llama Gonzalo Valenotti. Okay. Gonzalo Valenotti era el genio que escribió Los Tabaratos, Cheche y Mamachicha, Las Solteronas, Flora y Hortensia. Eso era producto de la pluma de Gonzalo Valenotti. Él fue el británico. Flora y Hortensia era Nelly Puyol, Irma Palmieri. Irma ¿no? Palmieri. Exactamente, me acuerdo. Entonces ya por ahí sabías la calidad. Y era de estos libretistas que tú lees el libreto y te lo aprendes de una sola leída. Todo iba con todo. Todo concatenaba. No era tan loco como los libretos de Sicilia, por ejemplo. El libreto de Sicilia era una absoluta locura. Siempre. O sea, conectaba unas vainas inconectables que te costaba mucho aprendértela. Genial, pero de otra forma. Y venía probablemente de otra escuela. Él tenía mucha influencia de la comedia británica, americana. Sí. No venía tanto de Argentina o Latinoamérica. Y eso también le daba color y variedad al programa. Sí, un estudioso de eso. Francisco Martínez, que probablemente uno de los más prolíficos junto con Tirso Pérez León de escritores, era efectivo, muy rápido para escribir. Pero digamos que en la época finales de los 80 y principios de los 90, Laureano entra como en el 86. Laureano empieza a ser invitado por La Rochela para que hiciera a Eduardo Fernández en la época electoral. Y entonces él tenía habilidad de comedia, era el payaso de su salón también. Lo hizo, y lo hizo muy bien, de hecho. Lo contrataron para Muñecotes, una serie de títeres que era con la cuestión electoral también en aquella época. Pero su habilidad con los libretos fue lo que lo hizo permanecer en la Rochela en principio. Él marcó un hito y un cambio muy, muy radical en La Rochela, que se notó en las encuestas. Cuando, antes de entrar Laureano al grupo de escritores, La Rochela era considerada un programa machista, vulgar, chabacano,
y no apto para menores de edad. Entonces, pero exitoso. ¿Por qué? Porque en la época de La Rochela, en las casas había un televisor y el papá que llegaba del trabajo quería ver La Rochela. Y mandaba, tenía Entonces, el control, tenía literal. bueno, no había control, pero tenía el control de la familia. No había control remoto todavía. Y él ponía su televisor blanco y negro en la sala, que era donde estaba el televisor, y todo el mundo tenía que ver La Rochela. Y las encuestas eran puerta a puerta. En las encuestas veía, buenas, disculpe, ¿qué canal le están viendo? Estamos viendo La Rochela. ¿Cuánta gente lo está viendo? Bueno, mi papá, mi mamá, yo y tal, y que se iba. Ah, ok, perfecto. ¿Cuántas hembras son? Tanto, ¿qué edad tienen? Tal, y se iba. Eran muy específicas y muy reales, aunque por supuesto que puede haber habido un porcentaje que dice, no, aquí decir una mentira, no estamos viendo nada, y si lo estaban viendo, o cualquier otra cosa. Sí, en el mundo de la televisión el tema de los ratings era lo que hacía que los ejecutivos tomaran decisiones. Pues era algo muy importante ver cómo le iban a esos shows. Pero entonces sabían que sí estaban viendo La Rochela, no estaban viendo otro canal, pero no lo estaba viendo mamá, no lo estaba viendo la hija. Cuando entra Laureano y me dan a mí patente corso de crear personajes, ocurre un cambio en esas mediciones. Primero, se involucra la mujer. La mujer empieza a ver Rochela. Luego, se involucran a los niños. Y, por otra parte, se dieron cuenta que se involucraban todas las clases sociales. O sea, ganábamos en A, B, C, D y E. En las 5 clases sociales que... El programa perfecto. Llegó a ser el programa perfecto. Mira, esto lo ve todo el mundo. De hecho, una vez, en una Rochela normal, que recuerdo que salió los enanitos colombianos, que yo hacía, el enanito colombiano y los Guperó, en una época clásica de oro. De oro. Llegamos al canal a grabar un jueves o un viernes, y todo el canal tenía una circular pegada en la pared, todas las paredes tenían en papel en eso, de que La Rochela de ese lunes había superado el récord de audiencia de todos los tiempos en la televisión venezolana, que era la llegada del hombre a la luna en el año 1969. Wow. Ese era el récord. Lo transmitió Radio Caracas y ese era lo máximo. Y que La Rochela había logrado, primero era una cosa así, como un 93 punto algo de share y más de un 50% de rating. Wow. Esos eran unos números, o sea, sí, inconcebibles. Que ahorita ya no existen, pues. Sí, ahorita no existen ni existirá. Qué arrecho. Entonces, nosotros, bueno, lo celebramos muy contentos. Y esto fue a partir más o menos de ahí que nos dieron esa patente. Mira, hagan lo que ustedes quieran. O sea, no nos censuraban, nos permitían desarrollar los personajes, me permitían quitarlos. O sea, yo dije, yo no quiero hacer más este personaje. ¿Tienes alguna anécdota de algún personaje que por alguna razón decidiste, ya no quiero hacer esto? Perolito. Ok. Yo hacía Perolito y Escarlata. Y entonces yo decía, los personajes no pueden ser eternos, no pueden estar todo el tiempo ahí. Los personajes son finitos, o sea, tiene que... O sea, ¿por qué? Porque viene otro. Son infinitos, útil, pues. Sí. Son infinitos la creación, pero cada personaje en sí debería tener una muerte digna, pues. Entonces me acuerdo de Perolito y Escarlata, y yo, no, está en su mejor momento, vamos a hacerlo. No, pero es que yo lo siento repetitivo, aparte que teníamos muchos problemas con los libretos. Entonces, vamos a hacer otro. Bueno, entonces invéntalo tú que eres el rey de los personajes. Y yo me voy para mi casa y digo, ¿y ahora qué coño invento? Ya yo había tenido Foco Fijo, que no lo inventé yo. Me lo asignaron y yo lo diseñé, pero fue alguien que dijo, mira, Emilio, que haga Foco Fijo, que él vea bien lo que hace. Entonces yo le inventé vestuario, todo. El vestuario de Foco Fijo era excelente. Luego el Portu lo trajeron. Bueno, cada personaje tiene su historia. Pero cuando traemos a Perolito, que es una invención de Laureano, pero no exactamente como fue,
Él inventó en su programa, hicimos un programa juntos que se llamaba Humor a Primera Vista. Yo lo saco de ahí y lo pongo con una latera, que era Escarlata, que era Nora Suárez. Entonces, pero cuando digo, ¿cómo vamos a cambiar esto? ¿Qué voy a hacer ahora después de esto? Y bueno, algo se me ocurrirá. Nos dieron vacaciones de fin de año y en enero yo llegué con un personaje que se llamó el Junior. Wow. Y entonces ahí les demostré, viste que sí se puede. De bola. Viste que sí se puede. Y después trajimos a Palomino Vergara, el macho que se respeta. Y bueno, ya habíamos hecho los Guaperó, ya habíamos hecho Caperufrino, ya habíamos hecho Happy Harry, ya habíamos hecho siempre. Hay muchos personajes. Sí, lo Daguito, yo me acuerdo mucho de Daguito. Ese era un personaje que me daba mucha risa. No, y es muy arrecho porque obviamente estoy pensando que tuvo la resonancia que tuvo porque estaban tocando con la cultura venezolana, pero en retrospectiva también la moldearon, burda. O sea, la gente agarraba frases del show, la gente se expresaba de la manera como ustedes se expresaban y creo que el impacto que tuvo en el país fue una vaina sí, bueno, macho sin que se precedentes. respeta. Es Tal una cual, de por esas eso lo frases digo. que quedó para siempre. Yo creo que el impacto violento fue los Guaperó. Sí. O sea, los Guaperó es esa cuestión que pasó históricamente que se saturó tanto la gente que ya no lo quiere recordar, Sí. que se olvidan. Entonces van recordando los que menos Impacto. de impacto, pero fue un impacto muy violento. Claro, Comejó. O sea, Yo recibí una circular del colegio de mi hijo donde decía que está prohibido terminantemente responder a los profesores con me encanta, me encanta, me encanta. Cosas así. Sí. Insólitas. Que tú lo lees y sientes un pequeño orgullo a De pesar de que bolas. no necesariamente es un buen mensaje. Porque por otra parte, era absolutamente inocuo e inofensivo. Sí. O sea, lo que pasa es que molestaba al profesor. Claro. Saquen una hoja porque vamos a hacer un examen. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Quién dijo eso? Yo, profesor, ¿por qué lo dijo? Bueno, pues me encanta, me encanta. Mira, y La Rochela tuvo mucho de imitación, había mucha imitación de presidentes, que es algo que obviamente a mí me influenció muchísimo en las cosas que hice después. Había, estaba el Miss Chocosuela, había mucha imitación de personajes, de los personajes de Sábado Sensacional, cosas así, pero si te vas a la historia y al recuerdo de la gente recuerda a estos personajes, como llamo yo, originales, ¿no? Todos los que estamos hablando aquí, los Portus, los Boperó, los colombianos, Perolitos, no son una imitación de algo o de alguien en específico, ¿no? Imitación de un gentilicio o de una parte de la sociedad venezolana como los Boperó, y eso te habla del poder de la creación, que no solo vas a depender de imitar a alguien. Y eso para mí, esa fue la clave de Radio Rochela, que tenían esto los colombianos. Esa combinación de Laureano, Nené y tú echándole bola, y eso era genial. O sea, era una... Claro, mira, digamos, Colombia, no sé si con esta invasión venezolana tuvo la delicadeza de hacer un personaje en algún programa cómico donde salieran 3 venezolanos buscando trabajo. Claro. Porque esto fue producto de esa diáspora colombiana que se centró en Venezuela. O sea, obviamente era el país de al lado. Tenía una facilidad extraordinaria para entrar por los caminos verdes. O sea, caminabas 10 pasos y ya estabas, y ya estabas en Venezuela con un presidente afectísimo con los colombianos, como era Carlos Andrés Pérez, que los seduló a todos, les dio la bienvenida. Y no eran, y te aseguro que no eran ni 500,000 ni 800,000, ni siquiera 1 millón. Eran muchísimo más que eso. Más. Fundaron barrios enteros, montañas enteras pobladas por colombianos, que yo me acuerdo que eso cambió a Venezuela. Claro. Esa oleada colombiana cambió por completo. Mi vida... digamos, la vida que yo conocí previa a la entrada de los colombianos y posteriores, totalmente distinta. Entonces, digamos, había muchos colombianos buscando trabajo y nosotros habíamos desarrollado ese personaje en radio, trabajando en el programa de Nelly Pujol. No, miento, en el programa El Sabor de la Risa. Era en El Sabor de la Risa, con Américo Navarro.
nosotros empezábamos a hablar con acentos para practicar y Laureano, Américo, un maestro en eso. Había 2 maestros de los acentos en Venezuela. Uno era Roberto Hernández padre y Américo Navarro. Aunque, bueno, Betty Haas hacía muchos acentos, Irma Palmieri hacía muchos acentos. Pero como Roberto no, porque Roberto decía, bueno, todo depende. Tú puedes ser el mexicano del norte, que te habla así. Y a la gente de Veracruz, que es distinta. A la gente de Veracruz habla más. Tenía todos los... Hacía paraguayo. Sí, exacto. O sea, tú conoces a alguien que háblame como un paraguayo. Hacía nicaragüense. Hacía, o sea, ese tipo de acentos los tenía todos Roberto Increíble. Hernández. Entonces, nosotros practicamos esos acentos, inventamos, digamos, unos personajes colombianos. Y, bueno, esta es una anécdota también. Gonzalo Valenotti y Francisco Martínez lo escribían para el programa de Américo. Y Irma Palmieri era la que siempre entrevistaba a los 2 colombianos, que éramos Américo y yo, buscando trabajo, que se asustaban cuando había algo y entonces se retiraban. Porque todo conllevaba un riesgo. Y todo, por ejemplo, Maicao. Sí, te iban a deportar. Entonces lo que no querían era tener cuestión con la policía porque lo deportaban. Y yo hacía un tercero con otra voz. Pero esta voz, para que se diferenciara de la primera, yo la hacía más aguda. Irma no aguantaba la risa cuando yo hacía la tercera voz. Y entonces ya previamente a la lectura me decía, no hagas ese tercero porque eso no está escrito aquí. No hagas el tercero. No, pero eso da risa. Sí, da risa, por eso que te digo. Pues, ella era de las actrices correctísimas. Disciplinada. Disciplinada, con una dicción perfecta, con una entonación, una cosa. Había mucho de esa raza de disciplina en esa época. Y entonces ya no se permitía reírse. Pero entonces los escritores escribieron el tercer personaje y dice, bueno, ya está escrito. Ya está escrito. Ya. Ya te jodiste. Entonces yo le pregunté, ¿pero por qué te da tanta risa? Y me dice, es que a mí me parece que es un enano. Pues tú sabes que del trabajo en radio, uno iba aprendiendo, ya yo tenía tiempo en la radio, y entonces tú hacías el plano alejándote del micrófono. O sea, obviamente esto es primer plano, esto es segundo plano, y este es tercer plano. Entonces, Américo decía, mire, van a tomarse el agua. Sí, tomémosle. Y yo decía, sí, tomémosle. ¡Sí, tomémosle! Decía el otro, que estaba lejos, ¿no? Entonces ella decía que estaba lejos porque era un enano. Y eso fue lo que te hizo el Eso clic fue. para, ok, vamos a hacerlo enano en la televisión. Pero la anécdota viene ahora. O sea, dice Francisco Martínez, vamos a pasar esto para televisión. Vamos a hacerlo en televisión. Está muy exitoso en la radio, vamos a hacerlo en televisión. Y entonces, chévere, coño. Bueno. Cuando yo llego a grabar, no me dan el libreto. Y entonces me dicen, no te lo dieron a ti. Se lo dieron a otro actor porque tú tienes ya mucho personaje. Y bueno, es cierto, no está bien que se lo den a otro actor. Para mí, obviamente, era un descanso, menos trabajo. Y lo hizo, creo que Edgar Guevara. Y qué sé yo, él no sabía nada, que el personaje se había concebido ya como un enano. Y lo hizo y no pasó nada. No hubo la aceptación inmediata. Ojo, tampoco le dieron chance a Edgar ahí, porque, por ejemplo, los 3 primeros guoperos eran una basura. O sea, no sirvió. Y yo dije, bueno, fracasé. Pero el cuarto fue una cosa tan fenomenal que sí. Y le estaban dando largas porque me tenían fe. Sí, a veces solo hay uno que hace que todo cambie, ¿no? Un sketch. Sí, ¿no? un sketch que ya le consigues la cuestión por ahí. Nené aportó mucho para los guoperos, muchísimo. Demasiado, ¿verdad? Entonces cuando la otra semana volvieron a meter el libreto, pero esta vez era conmigo. Y entonces ahí sí, mire, yo lo voy a hacer enano. ¿Cómo? Sí, oye, pero estás burlándote de los enanos. No, es un enano. Sí. Simplemente un enano. Aquí no se habla de que él es enano. Aquí nadie se burla de él. Simplemente son 3 personajes y uno de ellos es enano. Como está Nené Quintana, que es un alto, un Sí. tipo altísimo, puede haber uno chiquito. Exacto. Y bueno, y así fue. Ningún sindicato de enanos se molestó, ningún colombiano se molestó, y fue un éxito desde el primer día. Ese Qué increíble. De los colombianos desde el mundo ha primer día cambiado. se pegaron. Yo no me imagino eso
pasando así ahorita. Siento que el mundo ha cambiado a un punto donde cualquiera se ofende por cualquier vaina. ¿No te parece? Sí, es increíble. Ya habían ciertas cosas, porque de hecho nos lo habían advertido. Las televisoras, sobre todo, se cuidaban Claro. de que nadie se quejara de lo que se hacía en Rochela, porque si se quejaban, iban, pedían disculpas, sacaban el personaje del aire. Que es muy difícil, y eso tú me lo enseñaste cuando estábamos haciendo Nada que Ver, creo. Cuando la vaina da risa, es muy difícil poder quejarse Sí. del asunto, ¿sabes? Sí, porque y sobre se tiene todo que reír no el enano. Exacto. Y cuando te estás riendo con el enano y no de el enano, Claro. hay una gran diferencia, y eso yo creo que siempre, particularmente a ti, te ha protegido de cualquier problemita. No es que no los hayas tenido, pero sin Sí. duda el hecho de que todo lo que tú haces de una risa absoluta. Claro, pero la definitivamente protección es un viene siendo escudo. una consecuencia de hacer el trabajo. Exacto. Claro. O sea, yo no es que trabaja para protegerme, sino simplemente, oye, yo voy a tratarlo de hacer lo mejor posible, Tal cual. porque la idea es provocar risa. Cosa que hay hoy en día comediantes que no han entendido. O sea, el fin es provocar risa, no satisfacer tu ego diciendo lo hice lo perfectamente como me mandó el profesor. O sea, alumnos de 20 que, digamos, hicieron todo lo que decía el librito, el manual, pero no fue efectivo. Entonces, tienes que poner 20 obligado porque es lo que se te pidió. Es Claro. lo correcto, pero no lo mejor. Pero, exacto. Esa está buena. Exactamente, sí. Esa está buena. Ahora, llega una parte que no es tan divertida, que es el fin de Radio Rochela. Yo creo que tu salida de Radio Rochela y donde Radio Rochela termina no es un cuento bonito, o sea, a mi parecer. Tanto, obviamente sabemos el gran culpable, no hay ni que mencionarlo, de la decadencia de la televisión y la libertad de expresión en Venezuela. ¿Cuál decadencia? Bueno, tú sabes. No lo hablemos aquí. Pero hubo otros factores también dentro del canal, y yo escuché por ahí en un podcast que que participaste, donde más o menos entras en esa historia del fin de La Rochela. ¿Qué fue lo que pasó desde el punto de vista de qué cambió a nivel de contenido? No me interesan los chismes, sino desde el punto de vista qué hizo que la calidad del programa bajara tanto. Bueno, mira, hubo un cambio de gerencia y un cambio de producción en La Rochela. Cuando entraron unos nuevos productores, eso fue aproximadamente el 2000. Yo creo que la Rochela sí, de esa desternillante, fue como los años 90. Sí. Todos los años 90. Después, a partir del 2000, se cambió. Y esta yo creo que obedece a ese deseo que tenían todos los venezolanos de hacer algo en La Rochela. Uh-huh. Entonces, que la gente decía, oye, si yo fuera el productor de La Rochela, yo haría esto, y yo haría esto, y yo haría esto. Pero entonces estos productores decidieron cambiar. La Rochela no estaba mal, estaba muy bien y estaba ganando. Pero decidieron cambiar y empezaron a hacer otro tipo de humor. Otro tipo de humor que no caló en la audiencia. Y ¿Podrías definir ese tipo de humor? ¿Qué cambió? ¿Sabes? Cuando dices otro tipo de humor, ¿cómo? Mira, era un humor soso, flojo, que no daba risa. Trataba de no meterse con nadie, pero no se metía ni siquiera con la persona que necesitaba. Trataron de domarlo reírse, un poquito. Sí. Había una cosa que hacían que eran unos raperos. Unos raperos. Porque era como a juro. Mira, vamos a hacer unos raperos porque están de moda el rap. Sí. Eso nunca debe ser motivación, Sí, claro, para crear algo. O sea, la creación tiene que ser de inspiración, de pensamiento, de combinación de cosas que se genere del creador, no de un estudio de mercado, Claro. ni de un análisis Sí, Estratégico. que descubriste algo nada. gracioso en lo Exacto. que sea, pues. O sea, Claro. yo siempre les decía a ellos, coño, si ustedes fueran los mecenas de Picasso, Picasso estaría pintando bodegones en las carnicerías.
Sí. O sea, y bonitos. O sea, que la vaca se parezca a una vaca y que todo sea porque es lo que a usted se le parece y nunca hubiese desarrollado el genio que desarrolló. Entonces, coño, tiene que permitirle al creador, tiene que permitirle al actor, a esa combinación actor-escritor, de que surjan los personajes reales. Bueno, no se permitió, se hizo lo que ellos quieran y La Rochela empieza a bajar, pero seguía ganando. Claro. Nosotros empezamos a sentir en la calle el rechazo. ¿Te lo decían? Yo le llegué sí, a la gente, decía, ¿qué pasa con La Rochela? Claro. ¿Qué pasa con los personajes? ¿Por qué están haciendo esas mierdas? Entonces, bueno, mira, yo a veces me hacían arrechar y decían, mira, esto es un trabajo. O sea, Radio Caracas no es mía, ni siquiera tengo parte ahí. O sea, yo soy un actor de ese programa y me pagan porque me den un libreto y yo trato de hacer ese libreto lo mejor que puedo, pero a veces el libreto no da mucho. Claro, y no era un Twitter, era que encontraste al tipo en la panadería y enfrente de que mira, pana, perdón, disculpa. Pero no, fue rudo, Yo vi eso, me di cuenta que estaban pensando que lo estaban haciendo bien. O sea, no aceptaban su propio Había fracaso. negación. Sí, había negación. Entonces yo dije, bueno, mira, entonces yo no... ¿Tú renunciaste? Sí, yo renuncié. Yo no quiero estar aquí porque no me gusta lo que está pasando. ¿Hasta qué año trabajaste en La Rochela? Hasta el 2005. Okay. Yo completé 23 años ahí. Y ahí cuando salí, se quedaron, bueno, los que estaban ya en ese momento y se fueron yendo. Y quedó, pues, bueno, perdió después La Rochela con un programa que se llamaba ¿Quién tiene la razón? O ¿Cuál es la solución? Uno de jueces. Con Anabel Bloom, que era la... Ojo, que te confieso, dan risa por la razón equivocada, Sí. pero dan mucha risa esos programas. Sí, yo me acuerdo que nosotros teníamos una parodia de ¿cómo se llama este pana de la oposición que tenía las cejas unidas? Julio Borges. Él empezó con Primero Justicia para Todos. Justicia para Todos, y de ahí sale todo el nombre. Entonces, Justicia para todos. Pero ese era comiquísimo. Comiquísimo, increíble. Que Julio Borges empezó en su carrera en un programa de jueces de televisión. Disculpen con la tos, pero bueno, aquí saliendo de una. Y obviamente después el resto es una historia bastante corta, ¿no? En el 2008 cierran Radio Caracas. En 2007. En 2007, 2008 se acaba esa etapa del canal. Ellos después hacen intentos con RCTV Internacional, pero todo eso muere y Radio Rochela termina desapareciendo formalmente en el 2010. Sí, bueno, el gobierno aplastó la cucaracha, pero después bailó arriba. Exactamente. Después de la cucaracha muerta. Entonces siguió cerrando todo lo que pudo y bueno, hasta que se quedó eso. La gente que quedó intentó hacer otras cosas, pero había muchos, ¿cómo se dice? Muchos trabajadores, muchos obreros, mucha gente que dependía de la empresa y bueno, fue bastante triste. Fue muy triste, sí, por muchas razones. Yo no tuve problemas porque yo ya tenía mucho trabajo afuera. Claro. Mucho trabajo en teatro, en diferentes partes del país. Y por esa época, por el 2000, en realidad como en el 2004, del 2002 al 2004, ya habíamos empezado a viajar fuera de Venezuela. Y ya no teníamos el compromiso del viernes en Venezuela, que era compromiso fijo, sin económico. Y entonces empezamos a tener libertad para viajar, bueno, se puede llamar libertad. Sí. Bueno, exacto, para poder buscar otras maneras de seguir con tu negocio, de vivir de la comedia. Exactamente. Te voy a echar un cuento antes de cerrar y ya entrar en la parte adicional de un cassette que cambió mi vida. Y esto creo que yo te lo eché hace muchos años, pero quiero aquí comentarlo. Estaba en el colegio y llega, como dices tú, siempre están esos amigos que las amistades casi que están abonadas por el humor y el hacer reír, ¿no? Y quién hace reír más al otro. Y nadie ahí estaba interesado todavía en el negocio de la comedia, pero sí en hacer reír todo el tiempo. Yo tenía un amigo que si él se hubiese dedicado a ser comediante, le hubiese ido muy bien. Todavía, más bien me escribió ayer que viene a Miami, estoy muy contento, vive en España, se llama José Antonio Melián. Le decíamos frijolito porque es como de este tamaño. Y él un día llega y me da un cassette, ¿no? De esos TDK grabados.
tienes que escuchar esta vaina. Yo agarro, me llevo ese cassette, que confieso aquí abiertamente que nunca se devolvió ese cassette. Y eso era un cassette pirata de un show de Milo Lovera en Mérida. Me acuerdo perfectamente porque lo decía y se hablaba con el público de Mérida y vaina. Y bueno, Milo, tú no tienes idea de lo que... O sea, primero yo le di pela a ese cassette, se lo mostraba a todo el mundo, a mi familia, lo ponía en reuniones familiares. Y esto estamos hablando de probablemente año 91, 92, principios de los 90. Obviamente no tengo una claridad exacta de cuándo estaba ese cassette. Pero ese cassette era una presentación tuya. Recordemos, importante aquí aclarar, Emilio cuando se presentaba no era solo él, había una orquesta, había músicos atrás. Me acuerdo mucho de imitaciones a políticos, que imitabas a Carlos Andrés, a Lucinchi, también imitaste a Licán, que lo mencionaste antes. Había una imitación que todavía recuerdo algunas partes, unos punchlines de Luis Herrera, que decía, empezabas a decir todas las vainas que él comía. Decía 3 tropezones de bofe, 5 empanadas de carne mechada, y terminaba siempre diciendo y un tobo de chicha. Y el tobo de chicha era un chiste en el colegio con los amigos, era una vaina que nos daba mucha risa. ¿Sabes? Como uno siempre se agarra de algo pero también ahí estaba un chiste que echabas de unos ratones maracuchos, no sé si te acuerdas, sí, era muy cómico. Y estaba el chiste del Garro de Drácula, que era mi favorito. Qué Y esto es mucho antes de que ese chiste realmente se popularizara y se viralizara. Era, Sí, comienzo de los 2000. eso explotó mucho después con los quemaditos y la vaina, pero ese chiste tiene desde ese entonces. Y yo siempre decía, ese chiste, o sea, después de analizarlo más grande, decía, ese chiste, como el final no es tan bueno, es el cuento lo que hace que la vaina sea inmortal. Era una vaina que lo poníamos en familia para escucharlo juntos repetidas veces, porque a veces uno dice, coño, ya escuché el chiste. No, este me va a hacer reír igualito la primera, la 10ª, la 12ª vez, qué sé yo. Entonces, bueno, de verdad eso me generó a mí una fascinación por la comedia. Me acuerdo que había otro cassette, eran 2, uno de Emilio y uno de Álvarez Guedes, que era otro comediante cubano. Fenomenal y muy genial y muy cómico, y además me encantaba. Yo veo mucha gente criticando los acentos y digo, lo mejor que tiene es el acento cubano. Si tú agarras a Álvarez Guedes y le dices, mira, trata de ponerte neutro para que todo el mundo le guste, eso va a ser el peor comediante de la historia. Entonces, bueno, te quería primero agradecer por ese cassette del cual probablemente recibiste 0 regalías. Pero háblame sobre todo de ese cuento de cómo llega ese chiste del carro de Drácula, o creo que también lo llamaban el malandro cagado. Había como el malandro cagado. ¿Cómo es ese? Échame la historia de ese chiste, porque es un chiste legendario para los venezolanos. Sí, bueno, lo que pasa es que ese chiste me lo refiere a mí Carlos Sicilia. Wow. O sea, Carlos siempre se acercaba y me decía, marico, te tengo un chiste para show. Un chiste para show. Tenía una visión muy clara de lo que era un chiste para show. En la época en que queríamos hacer chistes y stand-up, el híbrido es eso que decíamos nosotros. O sea, convertir al chiste en una estampa criolla. O sea, agregarle historias que innecesarias para que dejara de ser chiste y pasara a ser una historia. Y estas cosas llegaron a dar más risa que el final del chiste, que claro, ya todo el mundo se lo sabía. Y entonces, por eso es que ese chiste, entre otros chistes que nosotros alargamos, pasó de 40 segundos a 8 minutos. Oscar Llanes decía, tú lo que haces es una estampa criolla. Tú le estás dibujando el paisaje que ya conocen a la gente. Entonces, cuando la gente empieza a reconocer su propio paisaje, eso le da como una satisfacción, como una euforia. Porque dicen, eso pasa, eso lo he visto, eso es así. Y entonces esas cosas le daban mucho, le hacían ganar mucho al chiste. El chiste se contó debe haber sido hace más de 30 años. Ese chiste hace más de 30 años.
Y bueno, nosotros sufrimos, los comediantes venezolanos, sobre todo de esa época, que esperábamos, y bueno, y los músicos también, sufrimos de la desconsideración de nuestro propio público, de la mucha consideración para alabarnos, para bendecirnos, pero de la poca consideración para pagar una entrada o para comprar un CD. El venezolano siempre se sintió muy pilas, muy avispado cuando se ahorraba los 70 bolívares que podía haber costado un original. Y de hecho, yo lo supe con la primera producción y decidí no hacer más nunca nada, porque en realidad se perdía el dinero. Uh-huh. O sea, si tú ibas a un estudio o alquilabas un sitio y ponías una grabación bien hecha, que grabaran las risas y todo aquello que implicaba hacer un show en vivo, todo ese dinero lo ibas a perder. Sí. Todo ese dinero. Y de hecho yo hice una sola grabación y antes que saliera al aire el original ya estaba el... Wow. O sea, el motorizado que se lo llevó. Lo vendió y alguien se hizo millonario. Y después se hizo una industria de la piratería gigantesca. La gente en la calle vendía mi trabajo grabado de inescrupulosos que llegaban con equipos a grabar. Claro. Llegaban con equipos, o sea, impunemente, o sea, no había... Sí, esto que yo me acuerdo del cassette que yo escuché, se sentía que no era una grabación profesional, se sentía que era alguien que había llegado y puso un microfonito ahí y sacó su material. Y habían buenas grabaciones, porque habían también sonidistas inescrupulosos que grababan y se lo quedaban y lo vendían. Increíble. Pero bueno, en mi caso funcionó muy bien porque influyó mucho en mi vida y en mi admiración hacia tu trabajo, pero también hacia la comedia y el stand-up. Y a veces, ¿sabes? Un cassette es más difícil que un video porque no estás viendo nada. No te estaba viendo la cara, no te estaba viendo las imitaciones, las actuaciones. Era solo el delivery y era impresionante. Y la risa. Es más, yo me acuerdo después, muchos años después, ya más grande, ir a verte, ¿sabes? Pagar entradas para verte, no sé, en la Giralda. Me acuerdo uno de esos lugares ahí en las Mercedes donde te presentabas y ver que hacías el cuento del carro Drácula y darme cuenta de cómo ibas evolucionándolo con los tiempos. O sea, me da risa porque en un principio era un malandro muy de los 90, era como los Jordan o Daguito, ¿no? Que es muy distinto al malandro que después evolucionó, si cabe la palabra, en los 2000, las palabras que usabas, la fiesta te quedó finalben. O sea, el que no sabe, o sea, finalben es una cuestión muy de los 90 en Venezuela, muy particular, ¿no? Ahora, voy aquí ya a decir, chisteinterno.com, van a poder ver todos los episodios completos. Los estamos poniendo en YouTube, un buen pedazo, pero si quieres ver la entrevista completa, tienen que entrar a chisteinterno.com, suscribirse, pagar la membresía, es importante, y así, bueno, podemos sustentar y que aquí Astro Studios también nos ayude con esta bella producción. Quiero hablar ahorita, Emilio, preguntarte sobre el Emilio después de la Rochela. Y recuerda, suscríbete o síguenos para no perderte de todo lo que viene.